Tenemos hoy, igual que ayer, un ponente de lujo, el padre Juan Carlos Quiñe. Vamos a presentarlo. Charo va a presentar al padre Juan Carlos. Buenas noches, hermanos. Como dijo padre Carlos, tenemos el lujo aquí de contar con el padre Juan Carlos. Él es sacerdote desde hace 29 años, pertenece al sodalicio de Vida Cristiana y trabajó pastoralmente en Lima, en Ayavirí, en Puno, en Medellín, en Colombia, y actualmente colabora en la parroquia en donde padre Carlos fue párroco, que es Cristo Sacerdote en San Miguel. Justo ahora me estaba contando que él se viene desde San Miguel hoy día, entonces ha hecho todo ese esfuerzo para poder venir acá a poder presentarnos este tema tan interesante. Ya vamos 2 días muy buenos. Hoy nos toca ver la liturgia de la Eucaristía. Entonces le damos un fuerte aplauso a padre Juan Carlos. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. A ver. Sí, me voy a quitar esto, ¿no es cierto? Porque creo que estamos así con suficiente distancia como para que... Bien, miren, sé que han estado ya, esta es la tercera jornada que tienen y en verdad los felicito porque es un tema que es muy importante, no solo en cuanto al conocimiento, llamémoslo así, sino también en cuanto a nuestra vivencia y nutrir nuestra fe cristiana por medio de la liturgia. No es la única manera, evidentemente. El Papa Francisco hace pocas semanas ha escrito una carta muy interesante que se llama Desideravi, efectivamente, muy bien, en donde justamente nos alienta a todos, tanto a los sacerdotes como a los fieles, no solo a los fieles, a que redescubramos el valor y la belleza de la liturgia. Y eso solo lo podemos descubrir en la medida en que la conozcamos un poquito más. Entonces, por eso, bueno, yo lo felicito al padre Carlos, que es aquí el párroco del santuario. Lo felicito en verdad por esta iniciativa y espero poder colaborar así con un granito de arena. El padre Carlos me pidió en esta tercera sesión que hablásemos justamente de la liturgia eucarística. Como ustedes saben, la misa se divide en 2 partes, ¿no es cierto? La liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía o liturgia eucarística. Antiguamente se decía de que uno podía participar solamente de la liturgia eucarística. Gracias a Dios, con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, la Iglesia entendió de que las 2 partes son, así dice, un mismo acto de culto. Por lo tanto, no se pueden desvincular las 2, porque las 2 se retroalimentan y las 2 se relacionan. Entonces, miren, ahora empezamos con este tema, la segunda parte de la misa, ¿no es cierto? En la primera parte ha estado centrada sobre todo en la palabra de Dios, ¿no es cierto? No les voy a profundizar en ese tema porque sé que el padre Roy lo ha visto ayer, lo ha visto muy bien. Simplemente digo, esa palabra de Dios es una palabra viva, ¿no es cierto? Es una palabra que si uno le abre un poquito, aunque sea el corazón, esa palabra entra y nos vivifica, nos nutre, nos da la vida de Dios. Bien, esa palabra es justamente la que nos convoca ahora para la segunda parte de la celebración. Por otro lado, un detalle muy importante. En el templo hay lugares litúrgicos, ¿no es cierto? La liturgia de la palabra ha estado en un lugar específico, que es el ambón, ¿no es cierto? Allí está la palabra, de ahí se proclama la palabra, incluso el sacerdote de ahí puede dar la homilía. Pues bien, ahora en esta segunda parte vamos a cambiar de lugar y nos vamos al lugar más importante de todo el templo, que es el altar, ¿ya? Miren que esto es un detalle que no es menor a la hora que uno se aproxima a la celebración litúrgica, ¿no es cierto? Por otro lado, simplemente un recuerdo de lo que imagino en la primera sesión
el padre Carlos le ha explicado, ¿no es cierto? La liturgia no solo es un recuerdo de lo que Jesús hizo, algo de recuerdo tiene, sino la liturgia se hace una realidad, se hace presente un misterio. Por eso miren cómo define el concilio la liturgia, dice, es el ejercicio del sacerdocio de Cristo a través de la iglesia, que se hace un culto público. Miren, o sea, está hablándonos de una realidad, no solo de un recuerdo. Por eso la palabra memorial es una palabra muy importante cuando nos aproximamos a la liturgia en general. Porque memorial, en el hablar común, llamémoslo así, nos suena a memoria, ¿no es cierto? Pero la palabra memorial no es una palabra, ni siquiera es español, es una palabra que nos viene de la tradición judía, que se enriqueció justamente con la fe cristiana. Y es justamente eso, memorial es el misterio que se hace presente, aquí y ahora, para mí. Entonces van a ver ustedes que a lo largo de la liturgia de la palabra aparece esta palabra y aparece también la conciencia de que no estamos simplemente recordando, sino que estamos viviendo una experiencia. ¿Ok? Bien. Ahora sí, ¿me puedes poner, por favor? Esto es más o menos de lo que consta la liturgia eucarística. La primera parte, la presentación de los dones, ¿no es cierto? De ahí viene la plegaria eucarística, que se inicia con el prefacio. De ahí viene el santo, el himno del santo. La epíclesis, ahorita voy a explicar ese término un poquito extraño, sobre las ofrendas. El relato de la institución, la acción de gracias. La epíclesis sobre la comunidad y el memento, el recuerdo de los vivos y de los difuntos. Esto es más o menos así a grandes rasgos, ¿no es cierto? Ahora van a ver ustedes que van a aparecer algunos otros elementos más. Muy bien. Primero, quiero que hablemos un poquito sobre la presentación de los dones. Allí, podríamos decir, se inicia el cambio, ¿no es cierto? Yo he dicho que pasamos del ambón al altar. ¿Qué se hace normalmente en la presentación de los dones? Como este nuevo nombre lo indica, es presentar los dones principalmente que se van a convertir en los dones sacramentales. ¿Por qué hago esta precisión de hablar de la presentación de los dones? Porque todavía nosotros, sobre todo los más, como dicen los más mayorcitos, ¿cierto? Nos acordamos de que se hablaba antiguamente de ofertorio, ¿no es cierto? Incluso si ustedes cogen un cancionero, por ejemplo, un poquito antiguo, ese de la Cena del Señor, por ejemplo, van a ver ustedes, dice, cantos de ofertorio. Pero esta palabra no está bien usada, porque a Dios no se le ofrecen pan y vino. Además, Él los ha creado, son suyos. Los presentamos, sí, pero está mal dicho decir ofertorio. ¿Me entienden? Incluso ahí hay que generar una conciencia distinta a la que tenemos. Por ejemplo, en los cantos, ¿no? Muchas veces se habla de que ofrecemos el pan y el vino. Miren incluso lo que dice la rúbrica del ofertorio. En este momento, dice, se puede llevar los dones que la comunidad entrega para la ayuda a los pobres. ¿Claro? Ahora ya casi no se ve eso mucho, ¿no? Es una pena, hemos perdido quizá esa sensibilidad frente a las personas que no tienen. Pero, por ejemplo, en otros
tiempo, en otros siglos, llamémosle así, en ese momento le llevaban al sacerdote la gallinita que querían regalarle, ¿no es cierto? O de repente un saquito de papas, ¿no? Para que él lo pudiese distribuir entre la gente pobre. Todavía en la sierra, en algunos lugares de la sierra, todavía se hace eso. Por eso tiene sentido de que el sacerdote después se lavase las manos, ¿no es cierto? Porque imagínense, agarra la gallinita, ¿no es cierto? Agarra las papas, agarra los choclos y le quedan las manos sucias al sacerdote. Entonces tenía que ir a lavarse. Ese fue aparentemente el sentido del lavatorio del sacerdote. Después ya se ritualizó, ¿no es cierto? Y otra cosa que dice también es que en ese momento se pueden llevar las ofrendas de los fieles para el mantenimiento de la iglesia. Es decir, lo que se conoce vulgarmente entre nosotros como la colecta. Por eso normalmente es el momento en donde se pasa, ¿no es cierto?, la colecta, el cepillo, como querramos llamarlo, ¿no es cierto?, a los fieles para que colaboren con el sostenimiento de la iglesia y de los sacerdotes. ¿Ya? Ese es un momento además muy, llamémoslo así, muy sencillo, ¿no es cierto? Incluso, por ejemplo, la rúbrica, sí me están entendiendo lo que significa rúbrica, ¿no es cierto? No tengo que explicarlo, ¿no? ¿Seguro? ¿Se explico? Bien. A ver, cuando la iglesia va como diseñando el ritual de la misa y de todos los sacramentos, no solo de la misa, va poniendo en los libros rituales, ¿no es cierto?, dos tipos de letras. Las letras que están en negro, que son las cosas que el sacerdote tiene que decir o proclamar, y una letra en rojo. La letra en rojo no se tiene que decir. La letra en rojo es las indicaciones que le dan, pero no para que el sacerdote esté mirando en el momento de la celebración. Eso se supone que ya lo ha revisado antes. Eso se llama todavía la rúbrica, porque en latín rubrum significa rojo. Entonces, antiguamente se enseñaba así. El rubrum no se lee en la celebración, pero sí hay que leerlo para estar prevenido de lo que viene o cómo es el rito. En la rúbrica sobre la presentación de los dones se dice, este gesto del sacerdote y de los fieles puede ser acompañado por un canto. De modo que las palabras que el sacerdote dice, las dice, así dice la rúbrica, sotto voce, es decir, en bajito. ¿Se dan cuenta ustedes que es un rito que la misma liturgia nos está indicando que es un rito, ¿cómo decirlo?, como de transición, de preparación? No hay que darle tanta importancia, ¿me entienden? Ni a lo que dice el sacerdote, ni a las respuestas de los fieles. Por lo tanto, vamos a suponer, en una celebración litúrgica, se pone un canto de presentación de los dones y no pasa nada, el sacerdote hace el rito, ¿no es cierto?, presenta el pan, las hostias que van a ser consagradas, mezcla el agua con el vino, presenta el vino, ¿no es cierto?, y cuando termina la presentación de los dones, sigue, para el canto y sigue la misa. ¿Ya? Eso es para que me entiendan bien, pero quédense con un detalle, ofertorio. Hay un ofertorio en la misa, pero no es este momento. ¿Listo? Bien. Vamos entonces, ahora sí. Ahí estamos, muy bien. La plegaria eucarística, hay que decirlo, miren cómo utiliza las palabras la iglesia, ¿no? Plegaria eucarística. ¿Qué significa plegaria? Que es una oración. Y yo me atrevería a decir la oración más importante que ha hecho la iglesia. A mí me gusta, eso es una opinión mía, ojo, no es lo que la iglesia dice en sus textos, entender toda la misa como una gran oración. Porque tiene todos los elementos de la oración. Pero eso, ojo, no lo dice la iglesia. La iglesia cuando habla en este momento dice la plegaria eucarística. Por lo tanto, todos nos tenemos que disponer para este gran momento de oración. Por lo tanto, este gran momento de oración tiene un prefacio, que es una palabra que se utiliza en el castellano.
es sinónimo de prólogo, introducción. ¿Me entienden? Esto es el momento, la iglesia nos está como llamando la atención. ¡Hey! ¿No? ¡Hey! Despierta, como diciendo, ¡hey! Ahora vamos a empezar, lo bueno. Entonces, si uno está medio distraído, ¿no? Que se le ha caído las monedas, que se ha movido el cancionero, este es el momento de, ¡hey! Como despierta, atento, que viene lo bueno. Y miren cómo el diálogo con el que empieza el ofertorio es hermosísimo. El Señor esté con ustedes, ¿no es cierto? Es decir, el sacerdote hace tomar conciencia, podríamos decir así, a la asamblea, que el Señor está presente. Es que no puede ser de otra manera. El Señor no solo está presente en la liturgia eucarística. El Señor está presente en el momento en que nos signamos. Acuérdense ustedes que la primera palabra que dice el sacerdote es justamente esa, ¿no es cierto? El Señor esté con ustedes, ¿no? Incluso dicen que la rúbrica dice, el obispo es el único que puede decir, la paz sea con ustedes, que son las palabras que Jesús decía cuando se aparecía a los apóstoles después de la resurrección. Entonces, ojo, no quiere decir que en este momento solo está el Señor, no, el Señor está siempre. Lo que pasa es que nos están llamando la atención, nos están haciendo un monitum, como se decía en latín, una llamada de atención para que estemos atentos, ¿no? La segunda expresión que la iglesia ha recogido, levantemos el corazón. Miren ustedes qué bonitas palabras, ¿no? Cuando estamos así medio deprimidos, medio tristes, nuestro corazón está como caído, ¿no? Uno dice, estoy arrastrando mi alma. Bueno, ahora el Señor nos invita a levantar el corazón, a ponernos de pie, ¿no? Bien. Y empieza el prefacio. El prefacio es un momento de darle gracias a Dios por los bienes que nos concede. Lo que pasa es que la iglesia ha visto en este momento que se puede como ubicar la celebración que estamos haciendo. Por lo tanto, hay muchos prefacios. Hay prefacios, podríamos decir, para todos los tiempos litúrgicos, hay prefacios para los santos, hay prefacios para la Virgen María, hay prefacios para los misterios del Señor, porque nos van a como ubicar, nos van a dar el contexto en el que vamos a celebrar la misa. Lo que vamos a celebrar siempre es lo mismo. Lo que pasa es que estamos en un contexto cada día distinto, ¿no es cierto? Un día es un día de semana, otro día es un día de la Virgen, otra cosa es un domingo, ¿no es cierto? Bien, entonces el prefacio da gracias a Dios, ¿no es cierto? Y nos sitúa un poquito en el contexto litúrgico en que estamos. Y concluye con el himno del santo. Bien, el santo. ¿Por qué he querido resaltar el santo? ¿Saben por qué? Porque es uno de los himnos más hermosos que la iglesia ha recogido en su liturgia y que muchas veces lo tratamos mal al santo, ¿no es cierto? Nuevamente la rúbrica. ¿Qué dicen las rúbricas de la misa? Los himnos litúrgicos, los himnos que aparecen en el ritual de la misa, no se deben cambiar. Miren, no se pueden cambiar. Si se musicalizan, tienen que respetar la letra original. Y ya más de uno se ha dado cuenta, ¿no es cierto? Hay santos que no son santos. Qué pena decirlo. Y me estoy refiriendo al himno, no me estoy refiriendo a los santos que veneramos. Hay santos que son cualquier cosa, no son santos. Y por eso he querido poner la referencia además bíblica. Miren que esto es un himno que desde casi no se sabe exactamente cuándo empieza la iglesia o cuándo la iglesia lo incorporó a la liturgia de la misa. Lo que sí sabemos es que eran dos pequeños himnos. El primero que se llamaba así, el Santo,
Miren de dónde viene. Es un texto bíblico del profeta Isaías, capítulo 6, versículo 3. Cuando Isaías, llamémoslo así, descubre su vocación, tiene una visión del cielo. Y dice, de pronto vi que el cielo se abrió y a los ángeles de Dios que cantaban, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos. ¡Wow! Es un término bíblico. Es un himno de la Biblia, no se puede cambiar. Además, miren ustedes el valor que tiene. Y la otra parte, ¿no? Es una aclamación que es nada menos que la aclamación que hacen los discípulos y los creyentes cuando Jesús va de camino por última vez a la ciudad santa de Jerusalén en la entrada triunfal, el domingo de Ramos, ¿no es cierto? Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas. Ahí he puesto una referencia, pero ustedes pueden buscarla en los 4 evangelios, sale la misma expresión, bueno, parecida, ¿no? Pero esta es una, Mateo 21, 9b. ¿Ya? Se han juntado, ¿no es cierto?, en la liturgia, y por lo tanto, la mejor manera de recitarlos es cantándolo. Porque así lo hicieron los ángeles y así lo hizo la multitud. Por lo tanto, el santo deberíamos cantarlo en la medida en que se pueda, siempre. Pero ojo, respetando la letra del himno litúrgico. ¿Ya? Y miren que ya el santo es como una bisagra para entrar a la otra parte. Yo he dicho de que Isaías tuvo una visión del cielo, ¿no? Sí, ahora vamos a entrar, o podemos decir así mejor, ahora se va a abrir el cielo para nosotros con lo que va a pasar después. Y el otro elemento, Jesús va camino a Jerusalén. ¿Para qué? Para padecer y morir, para salvarnos del pecado. Miren que todo el himno es toda una lección, es toda una preparación para enfocarnos hacia lo que vamos. ¿Muy bien? Ahora sí, la siguiente, por favor. Entonces, déjenme ubicarme un poquito aquí por lo que yo he escrito para así. Ah, miren, esto me había olvidado. La plegaria eucarística es el culmen de la celebración. Es decir, venimos desde el inicio de la misa como un ir subiendo, 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 hasta que llegamos a la plegaria eucarística, que es el culmen de la celebración. Ahí es donde Dios va a manifestarse plenamente la gloria de Dios. Por lo tanto, dice, esto es antes, perdónenme, me he saltado un pedazo. Por lo tanto, dicen las rúbricas, este es el momento en que el sacerdote debe aplicarse lo mejor que se pueda al arte de la celebración. Últimamente, sobre todo en los documentos sobre liturgia, se habla del arte de la celebración. Eso más que para ustedes, que también algo de ustedes tiene que ver, va para los curas, ¿cierto? Porque los padrecitos a veces tenemos muy buena intención, pero a veces como que se nos olvidan algunas cosas, ¿no es cierto? Bueno, cuando entramos a la segunda parte de la celebración, es el momento en donde el sacerdote se tiene que poner más atento, más reverente, más cuidadoso. No quiere decir que en la otra parte, la primera, no sea. Simplemente digo que ahora es el momento, podríamos decir, estelar. Por lo tanto, ¿qué dice la rúbrica? Las palabras que se pronuncien tienen que ser pronunciadas con claridad, con entonación, con recta dicción. No se debe correr. Uy, ese es un problema que tenemos todos los padrecitos. Que llegamos a un momento en donde empezamos a correr, ¿no es cierto?
Y empezamos a repetir la fórmula rapidito, parecemos unos loritos hablando y hablando y hablando. Bueno, cuando lleguemos a la plegaria eucarística, justamente ese momento en donde debemos esforzarnos por celebrar como el Señor quiere que celebremos, ¿no es cierto? Acuérdense además, y esto no hay que olvidarlo nunca, la liturgia es siempre sacramental, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que así como los sacramentos, el bautismo, ¿cierto?, la confirmación, tienen un aspecto de signo sensible, es decir, que lo podemos captar, ver, oler, tocar, ¿no? Por ejemplo, el bautismo es el agua, ¿no es cierto? El sacerdote coge el agua y se la pone sobre la cabeza del niño, se ve, se escucha, ¿no? Bueno, el agua no huele, pero vemos, ¿no? Pero ¿qué dice la Iglesia? Si es un signo sacramental, hay una realidad que se ve y que se percibe con los sentidos. Pero ojo que hay una realidad más importante, que no se ve. Es invisible, pero eso no quiere decir que sea una fantasía, es real. Y así como yo, estoy hablando del bautismo, he cambiado un poquito, así como yo cojo el agua y se la pongo en la cabeza del niño, ¿no es cierto? Y digo, yo te bautizo, ahí está pasando un efecto invisible. En ese momento Dios está tocando el corazón de esa persona, lo está purificando del pecado y le está comunicando la gracia. Bien. En la liturgia es toda sacramental. Entonces yo siempre digo una cosa, miren, el sacerdote es el aspecto visible, pero el celebrante, llamémoslo así, principal, no es el sacerdote, es el que está atrás, o arriba, como quieramos llamarlo, es Jesús. ¿No? Acuérdense la definición de liturgia, el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Por lo tanto, Cristo es el que a través del sacerdote ejerce su sacerdocio único e infinito. Entonces yo siempre digo, el sacerdote tiene que hacer un esfuerzo permanente. ¿Saben para qué? Para que él desaparezca y aparezca el verdadero ministro de la iglesia, que es Jesús. ¿Me entienden? Bueno, en la plegaria eucarística y en este momento, mayor esfuerzo tiene que hacer el sacerdote. Porque efectivamente tiene que dejar transparentar por su pobre persona, por sus pobres gestos, por sus humanas palabras, a aquel que es el único y eterno sacerdote de la nueva alianza, que es Jesús. ¿Se dan cuenta que no es fácil? ¿No es cierto? Es bien difícil que uno como que se aturde y se confunda, ¿no? Y a veces nos pasa que los sacerdotes no las creemos. Entonces, esta gente, ¿no? Vienen por mí, ¿sí o no? Por mi buena sonrisa, por las cosas bonitas que digo, y de repente algo de eso hay. Pero no hay que olvidar de que la gente, sobre todo, viene por el que está atrás. Y como Juan el Bautista hay que decir, ¿no es cierto? Es necesario que yo disminuya y que él crezca. ¿Ya? Bueno, ahora sí, cerremos este paréntesis porque se me había pasado esta parte, que es importante, y ahora sí, vamos a la segunda parte. Después, ahora sí estamos después del santo, ¿no es cierto? Después del santo, este es el siguiente, ¿no? Creo que me he olvidado una parte. ¿Puedes poner el anterior? ¿El anterior qué era? Ah, no, sí, está bien. Ponlo, está bien. Perdón, yo me estoy equivocando. Esto ya es como el núcleo de la plegaria eucarística, ¿no es cierto? Que yo he dicho que tiene varios elementos, ¿no? Uno de los elementos importantes, voy a hablarlo rapidito nomás, lo mencioné al principio, es la epíclesis. Es una palabra griega que se ha castellanizado. ¿Saben lo que significa la epíclesis? Sí. La epíclesis es cuando el sacerdote invoca
al Espíritu Santo para que realice el sacramento. En la plegaria eucarística hay dos epíclesis. La primera, la que se hace sobre los dones en los cuales el Espíritu Santo va a transformarlos en el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Ya? Por si acaso, todos los sacramentos tienen epíclesis. Porque como enseña la Iglesia, los sacramentos se realizan por el ejercicio del sacerdocio de Cristo con la acción eficaz del Espíritu Santo. ¿Ya? Bien. Este tema del relato de la institución. Efectivamente, en la plegaria hay un momento en donde se va al relato de la institución, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando de la institución de la Eucaristía. Bien, todas las plegarias tienen este elemento que es fundamental. Aparentemente, en la antigüedad, estoy hablando de los primeros siglos, esto era lo único que se hacía de oración. Era repetir las palabras de Jesús en la institución de la Eucaristía. Los evangelios clarísimamente, ¿cierto? En los tres sinópticos, los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Y además está recogido en la tradición de San Pablo. O sea, más claro, o sea, lo esencial es tal cual. ¿Debo entender? La Iglesia no ha añadido absolutamente nada. Incluso el contexto de la institución lo sabemos claramente, ¿cierto? Es lo que se conoce como la última cena de Jesús con los apóstoles, ¿no? Y el Evangelio de Mateo, si no me equivoco, incluso le dice, vayan y preparen. Van a encontrar una sala amoblada y preparen todo lo necesario para la celebración. Claro, uno podría pensar para la celebración de la Pascua judía, sí, pero Jesús, ojo que está pensando también en lo que Él va a instituir en ese momento. ¿Ya? ¿Qué podemos decir entonces? El relato de la institución recoge las palabras y los gestos de Jesús. Miren, tal cual. No, ¿cómo decirlo? La Iglesia no ha añadido nada. Miren que la Iglesia es fiel hasta en los mínimos detalles, y voy a darles un ejemplo. Los judíos, en la cena pascual judía, compartían el vino. Agarraban una copa, el padre de familia, ¿no es cierto?, agarraba una copa, echaba vino, ¿no es cierto?, hacía una oración de bendición y la repartía como una manera de comunión. Para que el vino no se le subiese a alguno, ¿no es cierto?, un poquito así despistado, le echaban un poco de agua. O sea, lo bajaban el vino, como se dice acá, ¿no es cierto? ¿No? Hay que bajarlo un poquito, le echas un poquito de agua, entonces le bajas la intensidad del alcohol. Bueno, Jesús debe haber hecho ese mismo gesto en la última cena. Y la Iglesia lo ha cogido tal cual. Por eso cuando el sacerdote prepara los dones, ¿qué es lo que hace? Echa vino y dice, debe echar un poquito, ¿no es cierto?, un poquito de agua en el vino. Esa es la razón por la cual la Iglesia junta el vino con el agua. ¿Ya? ¿Se dan cuenta ustedes? Miren el detalle, llamémoslo así, el cuidado que la Iglesia ha tenido. ¿No es cierto? Por otro lado, cuando se recogen las palabras de Jesús, ¿no es cierto?, en la consagración del pan y del vino, la Iglesia trata de ser lo más fiel
a la tradición que ha recibido en los evangelios y en la carta de San Pablo. Por lo tanto, repite las mismas palabras de Jesús, sin añadir casi nada. ¿Bien? Miren qué momento es este, el valor que tiene este momento, porque es el momento en donde el sacerdote repite y se une de una manera, ¿cómo decirlo?, profundísima con el sumo y eterno sacerdote. Porque cuando el sacerdote consagra el pan y el vino, no dice, tomen y coman, esto es el cuerpo del Señor, esta es la sangre del Señor. No dice así. ¿Cómo dice? Dice, esto es mi cuerpo. ¿What? Esta es mi sangre. ¿Qué? ¿Cuál sangre? ¿Quién está hablando? Uno podría preguntar, ¿y quién está hablando? Miren ustedes qué interesante. En ese momento, el sacerdote, por su configuración ontológica con el sacramento del orden, él está hablando en la persona misma de Jesús. Por eso con todo derecho puede decir, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Porque ese yo, ¿no es cierto?, del cual el pronombre posesivo se decía, creo, ¿no?, es mi, no es Juan Carlos Quiñe, no, es Jesús. El que dice esto es mi cuerpo es Jesús. Y el que dice esta es mi sangre es Jesús. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, esas palabras tienen un valor infinito y así lo ha sabido reservar la Iglesia. ¿Cierto? Esas palabras del relato de la institución de la Eucaristía están en todas las tradiciones litúrgicas hasta nuestros días. Y por ejemplo, cuando uno ve las traducciones que se ha hecho en otros idiomas, todas tratan de ser lo más fiel a las palabras que Jesús las dijo. Como Jesús las dijo. ¿Ya? Porque acuérdense ustedes que a veces traducir es un poquito complicado, ¿no es cierto? Había un dicho que decía, tradutore, traditore, porque si no traduce bien, puede cambiarles el sentido. Bueno, la Iglesia no ha querido caer en esa trampa, por lo tanto, cada palabra ha tratado de respetarla en su misma esencia, en su misma realidad. ¿Ok? Esto es un momento único en la vida de la Iglesia. Esto es un momento singular en la vida de un sacerdote. Esto es un momento sumamente especial. Yo le decía de que íbamos a ver que el cielo se abría, ¿no es cierto? Como lo vio el profeta Isaías. Bueno, algo de eso nos manifiesta esta realidad. Por eso el sacerdote debería repetir estas palabras con temor, pero el temor sagrado, el temor de decir, esto me sobrepasa totalmente. ¿Cómo repitiendo estas palabras uno puede acostumbrarse a repetirlas? Basta que el sacerdote tome un minuto, un segundo de conciencia y decir, esto es demasiado para mí. Bueno, esto es lo que pasa en el relato de la institución de la Eucaristía, ¿no es cierto? La palabra proclamada, dice, hace la realidad, ¿cierto? La palabra no solo es recuerdo, sino que actúa. Debe proclamarse con toda solemnidad y respeto, ya lo dije hace un momento, eso desde el principio de la plegaria eucarística. En este momento mucho más, ¿cierto? Antiguamente en los misales, ahora ya no es tanto así,
las letras de la institución eran más grandes que el común de las letras, para que el sacerdote no tuviese ni siquiera posibilidad de equivocarse en cada palabra que debía utilizar, ¿cierto? Y lo que ya dije también en su momento, el sacerdote actúa en la persona de Cristo, por lo tanto, por eso dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Ok? Bien. La siguiente, por favor. Ahora sí he hecho un salto muy largo y me voy al final, porque si no, además ya no me da el tiempo. ¿Ya? Como dije al principio de la presentación, hay un momento de acción de gracia después del relato, ¿cierto? Después hay una epíclesis sobre la asamblea allí presente, así como se invoca al Espíritu Santo para que transforme las especies sacramentales en el cuerpo y en la sangre de Jesús. También la Iglesia invoca al Espíritu Santo para que Él nos una, para que Él nos haga un solo cuerpo y un solo espíritu en la Iglesia, con Cristo y entre nosotros, ¿no es cierto? Para que el Espíritu actúe la comunión. Después hay un recuerdo de los vivos, de los que estamos ahí presentes, y también de los difuntos. No voy a entrar ahí en esos detalles porque ya sería extendernos demasiado. Simplemente digo una cosa. En todas las misas la Iglesia pide por los difuntos. En todas las misas. ¿Ya? En todas las misas la Iglesia pide por los difuntos, porque la Iglesia no se olvida de sus hijos que han partido ya de este mundo. ¿Ya? Bien, y llegamos al final de la plegaria eucarística, conocida como el peripsum. Esa era la expresión en latín, está puesta ahí. Peripsum et cum ipso et in ipso, que significa por él, con él y en él. En español es por Cristo, con él y en él, ¿no es cierto? En latín no se decía Cristo, se decía de frente, peripsum et cum ipso et in ipso. Pero evidentemente se sabía a quién se estaba refiriendo. Es decir, miren, el sacerdote, incluso el gesto que hace, coge el cuerpo y la sangre de Jesús, que ha consagrado en la oración, ¿no es cierto? Los levanta y ahora sí, con Cristo ofrece a la asamblea que está reunida, a toda la iglesia y a todo el mundo. Esto sí es el gran ofertorio. ¿Ven? Aquí, por eso pongo ahí, este es el verdadero ofertorio, que es un poco el fruto del sacrificio. Recordemos que la Eucaristía, ¿no es cierto?, es el memorial del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿No? El catecismo tiene, yo recogí aquí la expresión del catecismo, el catecismo tiene una expresión hermosísima cuando habla de la dimensión sacrificial de la Eucaristía, ¿no es cierto? La Eucaristía y la misa, en primer lugar, es sacrificio. ¿De quién? De Cristo. Miren lo que dice el Catecismo en el número 1367. Dice, el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio. La víctima es una y la misma. El mismo el que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, el que se ofreció a sí mismo en la cruz, y solo es diferente en el modo de ofrecer. Y puesto que en este divino sacrificio que se realiza en la misa, se contiene y se inmola incruentamente al mismo Cristo, que en el altar de la cruz se ofreció a sí mismo de un modo cruento. Miren qué bonito. La Eucaristía es
ante todo, no únicamente, ante todo es el sacrificio de Cristo en la cruz. Es el memorial del sacrificio de Cristo en la cruz. Por lo tanto, cada vez que se celebra la Eucaristía, estamos celebrando el sacrificio del Gólgota. De ahí el valor infinito que tiene una misa. Imagínense ustedes todas las misas. Una misa es capaz de salvar a todo el mundo. Es capaz. Lo que pasa es que necesita de nuestra cooperación. Pero con una misa se podría salvar todo el mundo de los pecados. De todos los pecados. Porque es el mismo sacrificio de Cristo. Bueno, ese sacrificio, ese valor infinito y redentor que tiene, la Iglesia se lo ofrece al Padre en este momento. Para que el Padre acepte el sacrificio del Hijo y nos conceda la salvación. Todo esto de aquí, que como ustedes comprenderán es difícil a veces expresarlo ritualmente, es lo que trata de expresar el rito de la misa. Lo que pasa es que las palabras se quedan cortas, ¿cierto? Es tanta la riqueza, es tanto el valor que eso tiene, que no somos capaces, nosotros mismos no seríamos capaces, los sacerdotes mismos no seríamos capaces de comprender todo lo que eso significa. Por eso es que esto es el tesoro que la Iglesia ha recibido de su Señor. ¿Para qué? Para que lo transmita por los siglos. Miren lo que dicen las palabras de la institución. ¿Qué dice Jesús? Háganlo en memoria mía. Miren, ¿ah? Jesús está pensando que este rito tiene que realizarse en nombre de Él, para siempre. San Pablo lo interpreta y dice, hasta que Él vuelva. O sea, durante toda la historia. Por eso es que la Iglesia ha ofrecido y sigue ofreciendo y seguirá ofreciendo el sacrificio de la misa. Mientras haya, aunque sea un sacerdote en el mundo, la Iglesia va a seguir ofreciendo el sacrificio que nos alcanzó la salvación. Con este gran ofertorio, entonces termina la plegaria eucarística. Termina, como terminan las oraciones, con un gran, así se conoce, un gran amén. ¿Por qué se llama el gran amén? Porque podríamos decir es el amén más importante. Porque durante la celebración decimos muchas veces amén. Pero este tiene un valor, llamémoslo así, más de peso, más fuerte que los otros amenes. Por eso, las normas sugieren que este amén, el gran amén, debería ser cantado. Debería ser cantado en la medida en que se pueda, ¿no es cierto? Ojo con un error que a veces se comete también en la celebración de la misa. Hay algunos padrecitos que con buena intención, pero no bien diligentes en el conocimiento de las rúbricas, le dicen a los fieles, ustedes digan conmigo, por Cristo, con Él, eso no lo puede hacer un sacerdote. Porque acuérdense ustedes que en ese momento el sacerdote está actuando in persona Christi. Los fieles están participando como cuerpo de Cristo, pero el sacerdote lo está haciendo a nombre de la cabeza, que es Cristo. No está bien que la gente diga por Cristo, con Él y en Él. Eso en verdad, por lo menos aquí en Lima, yo he visto que se ha reducido muchísimo. Hace unos años todavía habían algunas comunidades que repetían el por Cristo, con Él y en Él, pero simplemente se lo digo para que ustedes lo sepan y lo conozcan. Y no es la razón para que el padrecito sea el que hable, no, esa no es la razón. La razón es porque hay una razón, ¿cómo decirlo?, de fondo, teológica. Por eso digo que es el gran ofertorio. El sacerdote,
¿no es cierto?, que es puente, mediador, es el que justamente ofrece. Los fieles se adhieren, los fieles se unen a su ofrecimiento, justamente diciendo el amén. ¿Ya? Miren que esto me da pie para hablar de otro elemento, y es que muchas veces se ha interpretado que la reforma última del Concilio Vaticano II ha insistido sobre un tema que evidentemente fue muy importante, y es lo que se conoce como la participación activa. ¿No? No sé si han escuchado ustedes, el Concilio Vaticano II, en el documento que habla sobre la reforma litúrgica, dice que hay que ayudar a los fieles a una participación activa. Y eso es cierto y es justo. El problema es que se ha entendido participación activa como el hacer. Y a eso sí no se refería a la participación activa. La participación activa se refería sobre todo al saber unir todo mi ser, como dice el concilio, mi mente y mi corazón y mi cuerpo, a lo que está sucediendo en la celebración. Uno que se queda dormido no está en participación activa, ¿no es cierto? No, pero ¿cómo va a participar si está desconectado? Es como que uno vaya al cine y se queda dormido y dice, qué buena película. ¿Qué película has visto tú? Si te has quedado dormido en la mitad de la película, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que busca la participación activa? Que sepamos hacer lo que nos toca en el momento, que sepamos unirnos a las palabras y a los gestos del sacerdote, que incluso sepamos guardar silencio. Miren ustedes que esto es otro tema que el concilio insistió, pero que ha desaparecido prácticamente. Hablaba del silencio sagrado. El silencio es una de las mejores maneras de participar en la liturgia, porque no es un silencio de muerto, sino es un silencio de atención, es un silencio de apertura, es un silencio de unirte espiritualmente a lo que está sucediendo. Pónganse ustedes a pensar en la Virgen María al pie de la cruz. ¿Qué estaría haciendo la Virgen María esas 3 horas que estuvo al pie de la cruz de su hijo? ¿Texteando por el celular? ¿Hablando con la vecina? Oye, mira quién ha venido. Ah, mira. ¿No? ¿Quedándose dormida? Lo más probable es que María haya estado en silencio. Pero ¿ustedes creen que a María se le escapaba un detalle de lo que estaba sucediendo allí? Imposible. María estaba en silencio, pero estaba, podríamos decir así, voy a usar una palabra un poco burda, totalmente enchufada en lo que estaba pasando ahí. Porque era quizá la única persona en ese momento que se daba cuenta de lo que estaba pasando allí. Ni María Magdalena, ni Juan el Evangelista, los soldados romanos menos, los fariseos menos. María era la única persona que se daba realmente cuenta lo que estaba pasando allí, y estaba en silencio. Bueno, nuestra participación en la liturgia también implica muchas veces el guardar silencio, el participar cuando debemos de participar, porque hay momentos en donde debemos de participar, ¿no es cierto? Cuando nos dice el sacerdote, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Cuando terminan las oraciones por Jesucristo nuestro Señor, amén, ¿no? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pero hay otros momentos en donde nuestra participación debe ser con el silencio. Entonces, miren, esto también es bien importante, porque si uno no está conectado con lo que está pasando, no está participando activamente. Y otra cosa que decía la participación activa, ¿saben cuál era? Que había que tener el corazón bien dispuesto. Por lo tanto, si uno se iba a la misa, debía estar en gracia.
porque el que está en pecado tampoco está haciendo una participación activa. Ojo, debe ir a la misa. El que está en pecado mortal debe ir a la misa. Pero su participación está media así, ¿no? Media enredada. Claro, Dios en ese momento también puede tocarle el corazón, claro que sí. Pero la mejor manera de participar es con el corazón purificado, en gracia, para que efectivamente el caudal de gracia que brota del altar nos toque en algo y nos transforme. Yo tengo un poquito más. ¿Puedes ponerla? Ahí está. Esto de aquí quería también para que ustedes se diesen cuenta de la importancia, ¿no? Las palabras que aparecen en la plegaria eucarística. He mencionado algunas, no he puesto todas, evidentemente. Pero para que vean ustedes cómo lo que la liturgia realiza habla de la realidad que está pasando. ¿Me dejo entender? La liturgia no dice palabras por decir. La liturgia dice palabras de las realidades que están sucediendo. Miren, una de las palabras que aparece muchas veces en la plegaria eucarística, sacrificio. Porque efectivamente Cristo se está sacrificando en la cruz por nosotros. Otra palabra que aparece, víctima. ¿Quién es la víctima? Cristo es la víctima. ¿No? Dice San Pablo, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. O sea, Él se ha hecho víctima por nosotros. Otra palabra que aparece, ya lo dije al momento, ¿no? Memorial. Misterio. Miren ustedes qué bonita la aclamación después de la consagración, ¿no es cierto? Se ha perdido también, es una pena, pero se ha perdido. Ahora hay varias posibilidades de responder. Cuando el sacerdote después de la consagración dice, este es el sacramento de nuestra fe, esa es una manera, ¿no es cierto? Bueno, antiguamente solo había una manera de contestar en ese sentido, y era misterio de la fe. ¿Perdón? Sí, así, misterio de la fe. Ahora, como hay, creo que son 4 maneras, cada una tiene una respuesta. Misterio de la fe está dentro de una, pero se ha perdido porque los sacerdotes no solemos utilizar las otras maneras. Este es el misterio de nuestra fe también. ¿Ya? Misterio, ofrenda pura. También dice el sacerdote en un momento, esta ofrenda pura, acción de gracias. Acuérdense que además muchas son las maneras como se ha llamado a lo largo de la historia la Eucaristía. El catecismo, si ustedes revisan el catecismo, es una cosa interesante, el catecismo pone, cuando habla de la Eucaristía, todas las maneras que se han llamado a lo largo de la historia la Eucaristía. Una de ellas es acción de gracias, otra es sacrificio, ¿no? Y otras más. Bien, la siguiente. Bien, me he permitido, Padre Carlos, hacer el rito de comunión. Bueno, el rito de comunión, que no forma parte de la segunda parte técnicamente, aunque algunos dicen que sí, también es muy importante, porque ya hicimos la primera parte, liturgia de la palabra. Hemos hecho la segunda parte, liturgia de la Eucaristía. ¿Y ahora qué toca? Ahora toca prepararse para recibir los frutos de la acción de la que hemos participado. Ese es el rito de comunión. Prepararnos para recibir los frutos del sacrificio de Cristo. Y tiene estas partes que yo he tratado de mencionar. La primera, la oración más importante del cristiano. La oración que Jesús nos enseñó. El Padre Nuestro, ¿no es cierto? Se decía oración dominical, no porque se rezaba solo el domingo, sino porque, si ustedes se acuerdan, dominus en latín es Señor. Entonces se decía la oración del Señor, la que Jesús nos enseñó. ¿Ok? El catecismo también tiene una hermosísima explicación del Padre Nuestro, yo no la voy a hacer, pero es muy extensa, muy bonita, además es tradicional,
Por ejemplo, San Agustín tiene una explicación del Padre Nuestro, San Cipriano tiene una explicación del Padre Nuestro, el Papa Emérito Benedicto en su libro Jesús de Nazaret tiene una explicación del Padre Nuestro, así que por eso no voy a abundar mucho porque ahí pueden encontrar mucho material. La segunda parte, o el segundo elemento del rito de comunión, la fracción del pan. ¿Por qué se fracciona el pan? Voy a dar primero una razón que es evidente y después voy a explicarla por qué. Porque el pan es uno y somos muchos. Sí, pues eso dice San Pablo, ¿no? El pan es uno y somos muchos. Por lo tanto, tenemos que partir el pan. Pero ojo que es el gesto que Jesús hizo, por ejemplo, en la multiplicación de los panes. Tomó los panes, levantó los ojos al cielo, los bendijo, los partió y se los dio. Por eso la iglesia siempre ha visto en el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces un anuncio de la Eucaristía. En la última cena, Jesús coge el pan, eleva los ojos al cielo, dice la acción de gracias, los parte y se los da. Esto es un gesto que, ¿cómo decirlo?, explica muy bien lo que es la Eucaristía, que es comunión. He dicho que un aspecto muy importante que la iglesia destaca es sacrificio, pero la iglesia también dice que la Eucaristía es comunión. La fracción del pan. Acuérdense ustedes, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando aparece esta expresión, sobre todo Lucas, Hechos de los Apóstoles, en su Evangelio, es un término técnico. Lucas está hablando de la Eucaristía. Por ejemplo, cuando los discípulos de Emaús llegan a Emaús, ¿no es cierto? Dice, se sentaron a la mesa, ¿no es cierto? Y este misterioso peregrino tomó el pan y lo partió. Y ahí se le abrieron los ojos. Jesús ha celebrado la Eucaristía, por eso es que se han dado cuenta que es Él y no es otro. La pena es que este gesto creo que se ha perdido totalmente. Casi nadie se da cuenta de que el sacerdote parte el pan. Y además yo siempre digo, ojo, eso es una opinión mía, eso no lo dice la iglesia, pero hay un problema cuando nos dan las hostias redonditas. ¿Saben por qué? Porque parece que es para mí, pues. No, es que la comunión no es, esto es para mí, no. Lo más, ¿cómo decirlo?, simbólico, lo más expresivo es que yo reciba una parte para darme cuenta que mi vecino ha recibido la otra parte y que el otro ha recibido la otra parte. Entonces, en realidad, estamos compartiendo un mismo pan, que es lo que dice San Pablo en la carta a los Corintios. ¿Me entienden? Bueno, esto es un gesto que tenemos que rescatar y eso le toca más a los sacerdotes que a ustedes. Hay que buscar la manera de que se entienda que estamos partiendo el pan para compartirlo y vivir la comunión con Jesús y entre nosotros. ¿Ya? Esto es un gesto muy importante, muy difícil, dice. Pero hay maneras, pero hay maneras. Por ejemplo, una que se le ocurrió a un amigo sacerdote y que me lo decía. ¿Por qué, por ejemplo, en el copón, ¿no es cierto? El copón, se ponen varias hostias grandes. Pero mira lo que me decía mi amigo, interesante lo que decía mi amigo, y no era cura, me decía, como tú tienes el micro ahí cerca, se va a escuchar crack, crack, ¿no? Que se está partiendo las hostias. Entonces me decía, por ejemplo, pones 5 o 6 hostias grandes en el copón y tú los partes, crack, crack, crack. Entonces va a escuchar primero la gente. Y segundo, los primeros por lo menos van a ver que van a recibir una parte. Es un detalle, puede ser, habrá que buscar maneras, ¿ya? Pero lo que digo es, miren ustedes que es un gesto muy importante y que lo hemos ido escondiendo.
Sí, hazlo así. Sí, efectivamente. Pero espéreme un segundito porque me han dicho que al final vienen las preguntas. Perdón, yo no quiero molestarlo, pero acá estoy siguiendo las indicaciones. Ya, entonces miren, simplemente yo digo, hay que resaltar ese gesto. Y el gesto inmediato, que también es hermoso, ¿no es cierto? Que es el Cordero de Dios. ¿Ok? ¿Por qué el Cordero de Dios? Porque efectivamente es uno de los símbolos, de las maneras de expresar que tuvo sobre todo la comunidad apostólica, ¿no es cierto?, de quién era Cristo. Acuérdense ustedes que esta expresión no es inventada, bueno, es inventada, pero me refiero, está en la Biblia. ¿Quién es el primero que dice, he ahí el Cordero de Dios? Juan el Bautista. Y lo dice con tal fuerza que los discípulos que están con él se van inmediatamente atrás de Jesús. Miren ustedes, ¿por qué Cordero? Porque hace referencia al Cordero Pascual de la Pascua judía. ¿Cómo celebraban los judíos la Pascua, la liberación de Egipto? Sacrificaban un cordero y se lo comían, ¿no? Pero da la casualidad que también la palabra cordero en hebreo significa siervo. ¡Wow! Entonces ahí nos está conectando con otro texto que es sumamente interesante de la pasión, que es los cánticos del siervo sufriente de Isaías. No me voy a meter por ahí porque no estamos en una clase de Biblia. Simple y llanamente, eso es lo que hace referencia. Entonces el sacerdote parte y lo presenta y dice, este es el Cordero de Dios, como Juan el Bautista. Y nosotros, como los discípulos de Juan el Bautista, debemos de seguirlo. ¿Y cómo termina el relato de los discípulos de Juan el Bautista? Se acercan a Jesús y le preguntan, maestro, ¿dónde vives? En realidad dicen una palabrita un poquito distinta, pero ¿dónde vives? Y le dice, vengan y lo verán. ¿Y qué dice el evangelista? Se quedaron con él todo el día. Podríamos decir, se quedaron con él toda la vida. Nunca más ya se separaron de él, Juan y Andrés, ¿no es cierto? Eso es lo que nos está evocando ese gesto de sacerdote. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? La respuesta es hermosísima porque es la respuesta del legionario romano, ¿no? Del centurión romano, perdón, sí, ¿no? Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Humildad, fe, ¿no es cierto? Confianza, todo lo que ustedes puedan obtener para acercarse a la comunión, eso lo dijo ese centurión romano, que ni siquiera era judío, era pagano. ¿Bien? Y de ahí viene la comunión. Voy a mencionar así rápidamente. La comunión debería de ser, ojo, no quiero meter en problemas a nadie, ni al padre Carlos, ni a nadie, bajo las dos especies. Es decir, el pan consagrado y el vino consagrado. La Iglesia ha hecho una opción a lo largo de los siglos por dar solo el pan consagrado, porque en un sentido es más fácil, ¿no es cierto? Miren que el término no fue higiénico, ¿ah? Eso ha venido después. La higiene es una preocupación moderna, no antigua. Porque era más fácil reservarlo, ¿no es cierto? El pan no se corrompe tan rápido, el vino, imagínense ustedes, en un sagrario, en 2 días ya está avinagrado. Las hostias pueden aguantar, hay veces hostias que aguantan hasta un mes, ¿no? No es lo ideal, pero pueden aguantar un mes. Entonces, la Iglesia es una opción de dar solo la hostia consagrada. Pero miren ustedes, yo tenía un profesor, el padre Carlos se debe acordar, el padre Internato decía, Jesús dijo, tomen y coman, tomen y beban. Esa es su voluntad. Yo entiendo la posición de la Iglesia, la actitud, el momento histórico que ustedes quieran, pero deberíamos comulgar bajo las dos especies. Y ahora el último tema que ha aparecido es el tema de la comunión en la mano o en la boca, ¿no es cierto? Yo siempre digo lo siguiente, son 2 maneras que la Iglesia ha aceptado. En realidad la más antigua era en la boca, la más tradicional.
En la mano, se sabe además históricamente cómo fue un grupo de obispos de Estados Unidos que pidieron que sí podían recibir en la mano cuando había el tema del SIDA. Ahora se sabe que el SIDA no se contagia por las manos. En ese entonces se pensaba que sí. Y la Iglesia, el Vaticano, concedió, así se dice, concedió, hizo una concesión para que en algunos sitios tuviesen la facultad de recibir la comunión en la mano. ¿Cierto? Ahora con la pandemia se volvió a insistir sobre ese punto. Ojo, son dos maneras. Lo que la Iglesia dice es, uno puede comulgar de una u otra manera, no hay ningún problema. Lo que la Iglesia dice bien claro es, nadie puede imponer a uno una manera u otra. ¿Perdón? Sí, después la pregunta, sí. Me dejo entender. O sea, en una circunstancia, por ejemplo, particular, ¿no es cierto? El sacerdote puede decir, ahora no voy a dar la comunión en la mano, por una circunstancia particular. Por ejemplo, yo me acuerdo una en la procesión del Señor de los Milagros. Imposible dar la comunión en la mano porque hay un riesgo de sacrilegio, de que se caiga la hostia. Hay que darla en la boca, no hay nada que hacer. Pero de ordinario, dice la norma, nadie puede imponer ni en la boca ni en la mano. Es el fiel el que en su conciencia debe decidir. Esto, me imagino que van a aparecer muchos comentarios, ha tenido mucha, ¿cómo decirlo?, mucha agua bajo el puente, ¿no es cierto? Porque algunos de un lado, a otros del otro lado, ¿y por qué? Algunos dicen, no, es del demonio comulgar con la mano. No, tranquilos, aquí no hay que meter al demonio para nada. Al demonio hay que dejarlo tranquilo. Comulgar en la boca o comulgar en la mano son dos maneras aceptadas en la Iglesia hoy día que se pueden recibir. Y las dos maneras son lícitas. Uno puede tener preferencia por una, uno puede tener preferencia por la otra. No hay ningún problema. Ya, ahí yo creo que me quedo. Muy bien. Vamos a hacer un break para que pasen el emoliente, pan con torreja, para que el padre recupere las fuerzas. Aquí también hay preguntas en el Facebook. Entonces unos minutos, padre, y siéntese, tome su... Ahorita le traen el emoliente desde la Plaza Bolognesi. Y vamos a hacer el sorteo, 4 rosarios con su respectiva estampa de Santa Faustina. Hay preguntas candentes, ahí veo una mística en el fondo. Acá ha venido su portátil de Cristo Sacerdote, ahí atrás. ¿Ah? Sí, no es broma, es emoliente. No. Pero pan con torrejas sí era la broma. No. Ahí se les están pasando las boletas, papelitos para que hagan sus preguntas, por favor. Bien, vayan haciendo sus preguntas. Estoy seguro que van a salir preguntas interesantes. Pueden hacer también los que nos están siguiendo por el Facebook preguntas. Bien, vamos a hacer el sorteo número 3091. 3091. 3091, ¿quién es? Ana, la vicepresidenta de la Legión de María. Aquí tenemos su rosario y tu estampita de Santa Faustina. Muy bien, un aplauso para Ana.
Segundo premio, 34.59. 34.99. 34.99. Aquí la hermana. Ahí está, lo hace un cuadrito bien bonito. Bendiciones. Siguiente número, 3500. 3500, Magdalena Bulnes, del Apostolado de la Cruz. Ahí está, bendiciones. Y el último, número 3069. 3069. Ahí, la doctora Charo. Doctora que viene desde San Miguel. Ya, yo creo, Charo, tranquilo, ven. Ahí está. Por algo viniste. Bendiciones. Cuídate, Charo. Muy bien. Un aplauso para la hermana Charo. Listo. Muy bien. Padre, termine, no se preocupe. Termine, aliméntese. Acá está ahí bastante. Los que nos están siguiendo por el Facebook, que son como 200 personas, también pueden hacer sus preguntas. ¿Cuánto? 195 personas están conectadas, pueden hacer sus preguntas. Bien, todavía pueden hacer preguntas. Ya, ya. Esa como unas 10 veces. A ver, vamos a ver. Bueno, le voy a ayudar al padre aquí para adelantar una pregunta. ¿Qué pasa si un sacerdote dice otras palabras que no son las del relato de la institución? Pues esa consagración no vale, ¿no? Tiene que ser, como lo ha dicho el padre muy bien, recitadas las palabras tal como están en el misal. Bien, entonces, el padre Juan Carlos ahora va a responder. Veo que hay preguntas polémicas, ¿no? Sin filtro, padre. Usted diga nomás, sin anestesia. ¿Qué hacer si un sacerdote niega? ¿Qué hacer si un sacerdote niega la Eucaristía en la boca? Wow. A ver. Efectivamente no se puede hacer mucho. Porque el sacerdote, llamémoslo así, tiene todas las cartas en la mano. Lo que en todo caso se puede hacer es después acercarse y preguntar, ¿no es cierto? Porque es verdad que con el tema de la pandemia se ha generado un poquito más de revuelo y es más complicado, había mucha gente muy asustada, ¿no es cierto? Entonces, incluso la conferencia episcopal en un momento pide de que se dé la comunión en la mano. Pero yo leí el documento de la conferencia episcopal y no lo decía taxativamente. Por otro lado, un documento de una asamblea episcopal no está sobre una norma que la iglesia ha dado para toda la iglesia. Entonces, claro, ahí hubo un problema porque habían unos sacerdotes que tenían miedo, ¿no? Incluso se ponían una especie de barreras, etc. Yo creo que ahora la situación ha cambiado y si pasa esto aquí, claro, no va a pasar aquí con el padre Carlos, pero me refiero, habría que acercarse al sacerdote y preguntarle, o sea, ¿por qué? ¿No es
es cierto? ¿Cómo puedo hacer? Yo quiero recibir, por ejemplo, en la boca, ¿no es cierto? A ver qué le dice la persona. Pero en verdad no deberíamos llegar a ese extremo, ¿no? Incluso si el sacerdote tiene una opinión, bueno, él puede decirla, no hay ningún problema que la diga. Pero él tiene que ajustarse también a lo que la iglesia está diciéndole, ¿no? Bien, ahora vamos a seguir. ¿Qué pasa si un sacerdote cambia las palabras de manera habitual de la consagración? ¿Se produce el sacramento? La respuesta es no. A ver, a los sacerdotes nos puede pasar que nos equivoquemos por una distracción, ¿no es cierto? Porque dicen que errar es humano. El problema es que si es habitual, ya no es un error. Mejor dicho, ya es una costumbre. Los sacerdotes a nosotros nos enseñan siempre, cuando estudiamos para ser sacerdotes, que debemos usar las palabras que tienen sobre todo los rituales de los sacramentos. La iglesia, ya hemos hecho el esfuerzo por ritualizar los sacramentos. Y son palabras exactas que debemos de seguir para ser fieles a lo que la iglesia nos está pidiendo. ¿Me dejo entender? Acordémonos que el sacerdote no es el dueño del sacramento. Yo simplemente soy un administrador. Y el administrador, como lo dice así en lo común, en lo civil, ¿qué hace un administrador? Tiene que seguir las indicaciones de ¿quién? Del dueño. Si yo soy administrador de una panadería y digo, no, qué pan, vamos a vender llantas, ¿qué me va a decir el dueño? Oye, ¿estás loco? O sea, yo soy el dueño, yo quiero mi panadería, ¿tú qué te vienes a poner a vender llantas de carro? ¡Fuera! ¿No es cierto? Porque el administrador, ¿qué tiene que hacer? Lo que dice el dueño. Bueno, cambiando lo que hay que cambiar, la iglesia es administradora, no es dueña. Y yo como sacerdote tengo que hacer lo que la iglesia me pide a mí que haga. Vamos a suponer que yo tenga una cuestión que yo crea que no se tiene que hacer. Entonces hay maneras de cambiar esas cosas. Incluso un obispo puede cambiar las fórmulas, no la puede cambiar un obispo. Ni siquiera un obispo. Si él quiere cambiarlas, hay, llamémoslo así, un procedimiento para cambiar los ritos o las fórmulas de los sacramentos. ¿Ya? Espero que no me pregunten qué hacemos y a quién se lo denunciamos. El otro día me estaban preguntando, ¿y a quién le denunciamos? ¿A la policía? No, mentira. A ver, otra pregunta. ¿Por qué en el momento de la elevación algunos sacerdotes no dejan adorar un momento, quizá 3 minutos, el cuerpo de Cristo? Algunos sacerdotes elevan el cuerpo de Cristo e inmediatamente lo bajan. Bueno, ya, pero eso hay que tener pues cuidado. No sé, yo creo que los sacerdotes somos conscientes de que ese es un momento para adorar. No es el único momento para adorar las especies eucarísticas, ojo. Pero hay que tener también un poquito de, bueno, hay, ¿cómo decirlo? Hay maneras, hay ritmos, entonces, en la medida en que él haga lo que tiene que hacer, o lo que la iglesia le dice que tiene que hacer, creo que hay que respetarlo. Uno se puede acercar y decirle, padre, ¿por qué no deja un poquito más? Sí, pero es una sugerencia, en verdad, ¿no es cierto? O sea, ojo que la iglesia tiene, llamémoslo así, unos ritos para los sacramentos, hablando de la misa, que hay que respetar. Pero la iglesia no se pone en el detalle de decir si son 3 minutos, si son 2 minutos, si son 1 minuto 55, ¿me dejan entender? O sea, también entiende que cada sacerdote tiene un ritmo, tiene un estilo, ¿no es cierto? Tiene una manera de ser, entonces tendrá que adecuar su manera de ser a lo que la iglesia le pide. Creo que en ese sentido también tenemos que ser un poquito tolerantes, ¿no? Porque es bien fácil decir, pero es que el padre anterior, sí, pues, pero el padre anterior ya no está acá y bueno, claro, sí, claro. Yo siempre digo eso, ¿no? Ese siempre es ¿cómo decirlo? El riesgo que tenemos todos, ¿no? Pero a mí me cae bien él. Bueno, sí, pero que te caiga bien es comprensible, es humano. Hay personas que son más afines, hay personas que son menos afines. Pero no hay que olvidar que cuando está ejerciendo su ministerio, es Cristo. ¿No? Esos que dicen, yo voy a misa con el padre tal porque el otro padre no me gusta. Cuidado, digo yo, porque el otro padre también es Cristo cuando celebra la misa. ¿Me dejo entender? Por eso hay que tener un poquito también tolerantes, ¿no? A ver, otra pregunta. Si se da a Cristo Eucaristía en la mano, ¿qué responsabilidad tiene el fiel con las partículas del cuerpo sagrado de Cristo? A ver, yo no he explicado, pero la iglesia cuando ha dado la posibilidad de recibir en la mano,
ha hecho un procedimiento que en verdad hasta los sacerdotes nos hemos olvidado. ¿Cómo es el procedimiento? Viene una persona, ¿no es cierto?, pone una mano sobre la otra, la mano más hábil, si es diestro, la derecha, o si es zurdo, la izquierda, la pone abajo. Miren, así es el procedimiento. La mano más hábil va abajo, no arriba. De modo que él extiende la palma, el sacerdote o el ministro pone la hostia sobre la palma de la mano, y él con la mano más hábil, que es la que tiene abajo, coge la forma consagrada y delante del ministro comulga. Así dice la fórmula. Si quedan algunas partículas, él tiene que, se dice, consumirlas, es decir, llevárselas a boca. A veces sí son visibles, pero la gente, yo he visto muchas veces, a mí me pasa, como yo digo siempre, yo voy a decir milagro, no voy a decir el santo, no lo voy a decir dónde, pero mucha gente recibe la hostia y se va caminando. Más de una vez he dicho, uy, momentito, póngase aquí por favor y comulgue. ¿No? Porque no se puede hacer. Otras personas se hacen la señal de la cruz, lo miran, tampoco. La norma es bien clara. Lo recibe en la palma de la mano y con la mano más hábil se lo lleva directamente a la boca delante del ministro. Sí. Ah. Sí, pues. Sí, sí, es verdad. Sí, miren, la responsabilidad, volviendo a la pregunta, la responsabilidad sería que tenga cuidado el fiel cuando recibe la hostia en la mano, de que no queden partículas. Si queda alguna partícula, debe él mismo comérsela, llamémosla así, consumirla para que no quede ninguna partícula y no haya peligro de profanación. ¿Ya? Dice, hablemos de los silencios en la liturgia eucarística. Recomendemos un libro, recomiéndenos un libro de liturgia. Háblenos, perdón, no vi el acento. Pero es que ya hablé un poquito, o sea, sí, es una manera de participar y es bueno participar con el silencio también. Porque hablar como una cotorra no ayuda a nadie. Al cura empezando por ahí. Los padres deberíamos hablar lo justo. Porque si hablamos mucho, ya nosotros mismos nos hacemos creo que un poco de daño. ¿No? Sí, yo lo digo, en verdad a veces yo digo, wow, ya que tanto, ya no quiero hablar ya, porque ya mucho hablo. Mentira, a ver, otra pregunta. ¿Debemos arrodillarnos cuando el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios? Así. Está buena esta pregunta. Mire, cuando la iglesia hace las rúbricas, a veces da disyuntivas o da dos posibilidades. Se puede hacer de esta manera o se puede hacer de otra manera. Así dice. ¿Ya? Cuando se habla del Cordero de Dios, dice la norma litúrgica que sería bueno que la asamblea se ponga de rodillas. De hecho, en algunas parroquias se ponen de rodillas en el Cordero de Dios. ¿No es cierto? Cuando el sacerdote, después de la fracción del pan, hace la oración y él se pone de rodillas, la asamblea se pone de rodillas. Pero también da la otra posibilidad de que se queden de pie. O sea, las dos maneras son aceptables. Si en una parroquia es la costumbre de una, háganlo. Si es la costumbre de otra, háganlo de la manera. No hay ningún problema. No se comete ninguna, vamos a decir, ninguna falta. Sí. Sí, sí, ese es un tema. Buena pregunta. Sí, miren. A ver, hubo toda una preocupación de la iglesia, empezando por el Papa Benedicto, de incluso cambiar el lugar de la paz. Porque algunos liturgistas decían de que en ese, llamémoslo así, en el rito, yo lo he obviado, ¿no es cierto? Se me da cuenta que yo no he puesto el tema de la paz. Quizás se me salió el inconsciente. Pero lo que digo es, en el momento de la comunión no debería haber el rito de la paz porque eso distrae mucho a la gente. Incluso hubo la idea de cambiar el lugar del rito de la paz. El Papa Benedicto al final no lo pudo hacer. Ahora, otro elemento que hay que tomar en cuenta.
un fruto de la comunión, del sacrificio de Cristo es indudablemente la paz. Pero el sacerdote tiene la potestad, lo dice la rúbrica, de decirle a los fieles, daos fraternalmente la paz, o no decirlo. Miren, el sacerdote tiene la potestad, ahí dice la rúbrica, no estoy inventando nada, dice, si lo ve conveniente, dice, daos fraternalmente la paz. Con el tema de la pandemia, nuevamente con el tema de la pandemia, los obispos pidieron de que no haya rito de paz. O sea, no haya expresión de paz, porque el rito tiene que haber porque forma parte del rito de comunión. Y hasta ahora esa norma está, no sé si me equivoco, padre, pero la norma está vigente. Lo que los obispos dijeron, sacaron un decreto al principio de la pandemia, sigue vigente hasta ahora. Lo cual es un poco extraño porque ya las condiciones no son las mismas. Lo que decía era, no debe haber saludo de paz. Entonces me imagino que ahora los sacerdotes hace cada uno. En la parroquia donde yo trabajo, no se dice dado fraternalmente la paz, aunque yo veo que la gente se da la paz. Aunque no diga, sí. ¿Qué podemos hacer? Sí. A ver, otra pregunta. ¿Qué nos falta para que, como usted dice, una misa salve el mundo? Que seamos buenos todos, que seamos santos. Dice, ¿qué nos falta para que una misa salve al mundo? No, yo dije, a ver, la misa como el acto mismo salvador de Jesús tiene poder para salvar una sola misa a todo el mundo. Lo que pasa es que acuérdense ustedes que la salvación implica no solo la obra de Dios, que ya se dio, sino la cooperación nuestra. Cada uno se tiene que abrir de corazón a esa gracia salvadora que llega. La pregunta es, ¿por qué no sucede eso? Eso se la tiene que responder cada uno. Nadie puede responder por el vecino, ¿no? Cada uno tiene que decir, ¿yo por qué no soy dócil? Y cada misa, por ejemplo, que participo, me convierto. Y me convierto, pero ya para siempre. Eso es fácil decirlo, ¿no? No es fácil vivirlo. A ver, otra pregunta. ¿Es cierto que cuando cantamos el santo, los ángeles también cantan? Sí, gracias. A ver, sí, miren. Miren, a ver, eso es una expresión de alguna realidad que es cierta. Dice el Concilio Vaticano II que cuando se celebra la liturgia aquí en la tierra, se une a la liturgia del cielo. Y es bonito eso, y eso es cierto, eso no es un cuento, ¿ah? Eso es verdad. Entonces imagínense ustedes, cuando nosotros tenemos a Cristo sobre el altar, ¿qué están haciendo los ángeles? Deben estar alrededor todos, pero derretidos de amor y de respeto a Jesús que está ahí presente. ¿Me entienden? Y yo creo que efectivamente nos unimos a la liturgia celestial. Cada vez que celebramos la misa o celebramos la liturgia, nos unimos la liturgia terrena con la liturgia celestial. Sí, es verdad eso. A ver, otra pregunta. No. ¿Es correcto que algunas feligresas después de la comunión se paren frente al altar y se arrodillen o hagan una venia antes de llegar a su sitio? Ya, parece un caso así muy particular. A ver, sí, miren, yo lo que digo es, como la celebración es una celebración comunitaria, normalmente la de la misa, ¿cierto? ¿Por qué la iglesia da normas de cómo nos debemos contestar, cómo nos debemos, qué gestos debemos hacer? Para que haya una cierta unidad, incluso expresiva, ¿no es cierto? O sea, exterior. Y está bien, ¿no es cierto? Porque el sacerdote dice, el Señor esté con vosotros, y uno contesta, y con tu espíritu, y otro dice, alabado sea el Señor, y otro dice, gloria a ti, Señor Jesús, sería todo un enredo. Entonces la iglesia, como es una celebración comunitaria, trata de que hayan ciertas cosas que sean iguales para que haya una cierta unidad. Pero la iglesia no norma todo. No te dice si te arrodillas de una manera, si pones la mano de otra manera, si levanta. La iglesia te da las normas generales. Entonces yo digo, miren, sucede, y eso nos pasa a todos, que cada uno a veces tiene sus propias costumbres. ¿No es cierto? Y si están dentro de las cánones de las normas de la iglesia, pues hay que ser tolerantes, vuelvo a repetir, y hay que aceptarlos. Lo que siempre
San Agustín decía, ¿no es cierto? Todo es aceptable, pero lo más importante siempre es la caridad. Si yo haciendo algo que incluso puede estar relativamente bien, incomodo a mi vecino, no lo hagas. Porque eso es vivir la caridad así en concreto, destiladita, ahí está. ¿No es cierto? Si no incomoda a nadie, hazlo. Lo que dice acá la persona que ha preguntado, pararse delante del altar y hacer una venia, me parece que sí puede incomodar a más de uno, porque está prácticamente delante de todo el mundo. Si él en su sitio, en vez de arrodillarse en el reclinatorio, se pone en el piso y nadie lo ve, o dice una oración bajito y nadie se le escucha o le escucha, digo, es aceptable. Creo que hay que ser tolerantes en ese sentido, ¿no es cierto? Y hay que dejar también que un poco la gente pues exprese de la manera que quiere expresarse, ¿no es cierto? Pero siempre acuérdense, la caridad. A ver, acá hay otra pregunta más. Ya estamos llegando al final, creo, ¿eh? Si bien es cierto, los 4 evangelios relatan la última cena, ¿cuál es el que nos da exactamente lo dicho por Jesús? Al igual que el cántico del santo, ¿cuál es el que nos da el dicho o lo cantado igual a su origen? Miren, gracias. A ver, miren, lo que Jesús ha dicho es lo que está contenido en los evangelios. Es verdad que los evangelios son 4, ¿no es cierto? Y que hay veces algunos tienen como una versión, como un relato un poquito distinto al otro. Eso es cierto. Por eso la Iglesia siempre ha hablado del evangelio cuatriforme. O sea, es un evangelio que tiene como 4 aspectos distintos, pero es uno solo. Y si uno efectivamente hace una mirada sincera de los evangelios, van a ver que los 4 dicen lo mismo, esencialmente. Es verdad que hay algunos inconvenientes, pero en las cosas importantes dicen lo mismo. Entonces, miren, lo que sale en los evangelios sobre el relato de la institución de la Eucaristía es lo que dijo Jesús. En algunos con una palabra más, en otros con una palabra menos, pero esencialmente dicen eso. Y lo que la liturgia de la misa ha recogido es lo que dicen esencialmente los evangelios. Y ustedes comparen, yo lo he comparado, es tal cual. ¿Me entienden? No dice nada distinto a lo que dicen los evangelios. Entonces, en ese sentido hay que tener la seguridad. ¿Me entienden? Además, acuérdense ustedes que los evangelios fueron entregados a la iglesia y la iglesia los custodia. Por lo tanto, si la iglesia nos dice que eso es lo que dice Jesús, creámosla a la iglesia. ¿Me entienden? Y con el santo igual. ¿No es cierto? Lo que dice el santo, me refiero que me están preguntando en la primera parte, en el libro de Isaías, eso es lo que dice el libro de Isaías sobre el santo. Y eso es lo que ha recogido la iglesia. ¿Ya? Otra pregunta más. ¿Cómo podemos llamar la ofrenda del pan y del vino de acuerdo a lo expuesto por usted? Ya. Se está refiriendo, me imagino, a la primera parte de la liturgia eucarística, que es la presentación de los dones. Así se tiene que llamar. Presentación de los dones. No es ofertorio, es presentación de los dones. Los dones, por ejemplo, cuando se hace referencia a ellos, son los dones presentados. En los cantos se debería hablar de eso, en vez de decir, te ofrecemos, Señor, ¿no? Este pan y este vino, deberíamos decir, te presentamos, Señor, este pan y este vino. A veces resulta, otras veces no resulta. Ya, esto ya terminé acá. Esto de acá sí, ya, todo lo has dicho. ¿Creen que me estoy pasando algunas? No, a ver. Dice, ¿cuántas veces se puede comulgar en un día? Ah, no, pero esa ya es pregunta fácil, ¿ah? ¿Qué pecado se comete si uno hace más de lo debido o permitido? Ya. El padre Carlos les aseguro que ya les debe haber dicho, pero yo se lo voy a hacer recordar. La iglesia dice, se debe comulgar una vez al día. Está permitido en casos excepcionales comulgar una segunda vez, pero esa segunda vez
debe ser dentro de una misa. ¿Ya? Lo ordinario, una vez. Excepcional, 2 veces, pero dentro de una misa, no de una liturgia eucarística con comunión, ojo. ¿Ya? Y eso es comprensible. Por ejemplo, un día yo voy a misa en la mañana, por ejemplo, a las 7 de la mañana, pues, participo en la misa, comulgo. Y a mediodía me entero que un amigo mío se ha muerto. Voy a la misa de entierro. ¿Puedo comulgar? Claro que puedes comulgar. ¿Me dejo entender? Pero no hay que comulgar 2 veces al día. No sabría decirte, ¿verdad? No creo, pero... Sí. ¿Puede ser? A ver, ¿por qué es conveniente guardar... perdón, ¿y qué pecado comete? No sé, padre, tú de repente... ¿Qué pecado comete el que comulga más de una vez al día? No sé qué pecado comete. Se está haciendo daño, creo yo, no debe comulgar tanto. O sea, además miren ustedes. Así es, con una comunión bien hecha es suficiente. Comulgar 2 y 3 veces creo que no es bueno, en verdad. Sí, no porque la comunión no sea buena, sino porque nosotros tenemos el corazón muy pequeñito para albergar todo lo que significa el sacramento, en verdad, sí. A ver, otra. Sí, dale, padre. Así es. Sí. Así es. Lo ordinario sería una sola misa al día. Sí, lo que dice el padre es cierto. Por ejemplo, a veces nos pasa a los sacerdotes, sobre todo así en Lima, por ejemplo, hay que celebrar 3 misas los domingos, ¿no? Y en verdad yo digo, miren, la misa es hermosa, pero ya uno como que no tiene capacidad, no sé cómo expresarlo, pero no tienes como la sensibilidad para recibir todo lo que eso significa. En verdad es difícil. Por eso la iglesia además ha normado eso en los sacerdotes, ¿no? O sea, un sacerdote que celebra 3 misas, 4 misas, 5 misas diarias, no va por buen camino. Y él lo puede hacer por un sentido pastoral, pero no va por buen camino porque eso no ayuda. Uno se rutiniza y pierde el valor de lo que eso significa. En verdad. Bueno, a ver, otra más. Dice, ¿por qué es conveniente guardar 1 hora de ayuno hasta antes de la comunión? Y está bien hacerlo 1 hora después de ingerir los alimentos. Debe ser 1 hora después para ingerir los alimentos. A ver, la iglesia siempre ha considerado que la preparación, por ejemplo, para la comunión, no solo tiene que ser espiritual, sino también tiene que ser integral, es decir, con todo mi ser. Y ha visto una manera para eso, justamente guardando el ayuno eucarístico, es decir, dejar de comer 1 hora antes de la comunión. ¿Ok? Para así, acuérdense ustedes lo que significa el ayuno, ¿no es cierto? Es dejar algo que es esencial, algo que es, ¿cómo decirlo?, sustancial para mi existencia, vital, para descubrir que eso que por lo que estoy haciendo el ayuno es incluso más importante que esto vital. ¿Me entiende lo que estoy tratando de decir? O sea, más importante incluso que el alimento físico es la Eucaristía. Por lo tanto, la iglesia siempre ha tenido la costumbre de los ayunos físicos, corporales. Eso no es de ahora. Toda la vida la iglesia ha hecho ayunos y ha hecho penitencias físicas. Ahora más bien nos hemos olvidado de eso, ya nadie habla de eso. ¿No? Es una manera justamente de privarse de algo para añorar las cosas importantes. ¿No es cierto? Entonces, ese es un poco el sentido. Normalmente es 1 hora, vuelvo a repetir, 1 hora antes de la comunión, salvo pastillas o agua. No sé, una persona que esté enferma, por ejemplo, puede tomar. Una persona, por ejemplo, que esté enferma, tampoco tiene que guardar el ayuno eucarístico. Si no quiere, si no puede, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces ha pasado, nos piden la comunión, vas a una clínica y el enfermo está justamente almorzando. ¿Qué hacemos? No pasa nada. Un ratito, termina de almorzar, listo, se lava la boca, la comunión, no pasa nada. ¿Ya? Después, la iglesia no dice nada sobre eso. Creo que a eso también se refería la pregunta.
si después hay que guardar una suerte de ayuno post-comunión. No dice nada de eso la iglesia. ¿Ya? O sea que el que quiera hacerlo, claro, a comer ahí sus sándwiches. Sí, no, como digo, no dice nada. A ver. Padre, ¿qué sucede cuando algún fiel al momento de recibir la hostia se le cae? Al fiel. Ya, a ver, sí, este es otro tema ahí también. A ver, normalmente, ¿qué sucede cuando se cae una hostia? Más bien es el tema, ¿no? Porque el fiel en realidad no tiene normalmente culpa. El que tiene normalmente el que comete el error es el ministro, creo yo, más que el fiel. Ahora es verdad que a veces los fieles, yo siempre digo lo siguiente, para recibir la comunión, ¿qué hay que hacer? ¿Qué nos enseñaron de chiquitos? Abre la boca y saca la lengua. O sea, eso nos enseñaron de chiquitos. Yo me acuerdo las monjitas en el colegio de los maristas que nos dijeron eso. Abre la boca y saca la lengua. Claro. La gente, no sé si le da vergüenza o se ha olvidado, no sacan la lengua. Entonces el sacerdote a veces tiene que estar como así como para... Es difícil. Y a veces con el ánimo de no tocar ni los labios ni la lengua, a veces uno puede soltar la hostia antes de tiempo y efectivamente la hostia se cae. Por eso digo, la culpa normalmente es del ministro, ¿cierto? Entonces yo digo, miren, si ustedes sacan bien la lengua, ¿ok? O sea, abren la boca y sacan bien la lengua, no hay manera de que se caiga la hostia. Ahora, ojo que también para eso existen las patenas de comunión, que en algunas parroquias también ya no se utilizan, no sé por qué, pero las patenas de comunión son muy importantes justamente para eso. Cuando se cae una hostia en el piso, lo que hay que tratar es primero recogerla. ¿Qué se hace con la hostia? Porque la hostia se ha caído al piso. Hay algunas posibilidades, la iglesia no lo determina así tan exactamente. Por ejemplo, alguna vez yo he visto a un sacerdote que coge la hostia y la pone a un costadito del copón. O sea, donde están las otras hostias, la pone al costadito porque no le quiere volver a dar la hostia a la persona. Es un tema un poco complicado. Otra posibilidad es que la misma hostia se la den a la persona, porque de repente ya la tocó. La otra posibilidad es darle otra hostia y esa hostia que queda ahí, ver cómo se puede, ¿cómo decirlo? Destruir en realidad es la palabra, ¿no? Porque ustedes saben que cuando ya pierde la forma del pan, ya no está el cuerpo de Cristo. Entonces normalmente la iglesia dice que hay que destruir la forma. Antiguamente, por ejemplo, se ponía en una especie de copón con agua y se dejaba ahí hasta que se diluya, ¿no? Otra posibilidad es quemarla, pero eso, como ustedes comprenderán, tiene que hacerlo el sacerdote en un sitio muy reservado porque la gente no puede verlo quemando una hostia, van a pensar que está haciendo misa negra. No está haciendo ninguna misa negra, lo que pasa es que es una hostia que de repente ha tenido ese tema, ¿no es cierto? ¿Qué hay que hacer con el lugar? Como hay la posibilidad de que caigan partículas, yo lo que aconsejo es, hay que marcar el lugar. Ahora voy a explicar qué significa eso. Por ejemplo, estoy dando la comunión acá. Entonces la hostia se cae y se cae aquí, en esta loseta. Pero yo no sé exactamente en qué lugar se ha caído. Entonces, por ejemplo, hay que agarrar un purificador y ponerlo más o menos donde se cayó la hostia. Porque el sacerdote en el momento en que está dando la comunión no puede hacer la purificación del suelo. O el ministro, ¿no es cierto? Entonces, pone una purificadora ahí y le dice al acólito que nadie pise ahí. Entonces, él, por ejemplo, se puede cambiar de lugar. Termina de dar la comunión, ¿cierto? Deja el copón en el altar y regresa al lugar donde se ha caído la hostia para buscar si hay partículas. Eso es una posibilidad que se puede hacer. Lo que pasa es que a veces objetivamente no hay manera de ver si hay partículas o no. En un piso como este, de repente si uno se da cuenta porque es negro, pero si el piso es blanco, no hay manera. O sea, tú miras y dices, ¿dónde estará el pedacito? Sabe Dios. Puedes limpiar un poquito por ahí, creo que hay que tener cuidado con eso. Por eso digo, lo que funciona muchas veces es la patena de comunión. Porque cuando pasan esas cosas, como la patena está exactamente abajo de la cara del fiel, suele caer normalmente en la patena. Ahí es más fácil todo, ¿cierto? Cuando se cae al piso es el problema. ¿Ya?
Ahora, tampoco hay que hacer un escándalo con eso, ¿no es cierto? No es que el demonio, no pasa nada acá. No hay que hacer más escándalo de lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Se cayó, ok, hay que ponerla ahí, hay que seguir dando la comunión porque los fieles siguen viniendo, se le termina de dar la comunión y el sacerdote o el ministro, él mismo limpia por donde más o menos debe haber caído la hostia. Y listo. ¿Ya? Si quieren hacer una oración de reparación, se puede hacer, pero, como digo, no hay que hacer mucho, porque quizás es lo que yo pienso también, que el Señor ha pensado que se iban a caer los hasta el piso, ¿o no? Jesús con certeza pensó que se iban a caer un montón de hasta el piso. Eso no nos quiere decir que tenemos que ser unos relajados y decir, no, que se caigan, no pasa nada. No, yo estoy diciendo eso. Simplemente digo, pues hay que tratar de, algunas veces, limpiarlo, si se puede, y listo. ¿Ya? Sí, también puede consumirlo. Sí. Sí. También. Sí, lo que pasa es que cuando yo por lo menos me ha pasado, la persona se paraliza. Aparentemente por susto, algo, no piensa que, entonces, tranquila, no pasa nada, o sea, se ha caído porque se ha caído. O sea, como vuelvo a repetir, la culpa normalmente es del ministro, no de la persona. Entonces, cuanto menos, ¿cómo decirlo? Cuanto menos escándalo que generemos, creo que es mejor. Con los debidos cuidados para que no se pierdan las partículas, creo que hay que tratar de llevarlo así. ¿Ya? Esto también. A ver. Dale. Sí, claro. Sí. A ver, voy a replanteo. La pregunta sería, ¿un adulto mayor que no escucha bien se puede confesar? ¿No es cierto? Sí. La pregunta es, sí se puede confesar, porque puede escribir, por ejemplo. ¿No? Una posibilidad. Otra posibilidad es que el sacerdote le lea los labios. No es lo más fácil, pero podría ser. ¿Ok? Ahora, vamos a ponerlo más difícil. No se puede ni siquiera, no sé, no puede ni hablar. Solo puede tragar. Sí, puede darle comunión, no hay ningún problema. Sí. Que haga un acto de contrición, hay que explicarle que haga un acto de contrición y se le puede dar la comunión. Sí, no hay problema. Sordo mudo, por ejemplo. Sí. Sí. ¿Cómo explicar eso? Yo tampoco sé cómo explicarlo. Sí, miren, la iglesia en ese sentido ha sido muy, creo yo, muy humana. Evidentemente la comunión la deben dar ministros preparados para ello, ¿cierto? Al principio se pensaba que solo eran hombres por el sentido de la identificación con el sacerdocio, ¿no es cierto?, que es exclusivamente para los hombres. Pero con el paso del tiempo la iglesia se ha dado cuenta que no hay tanto problema, además hay veces que hay realidades en donde no hay hombres para dar la comunión. Entonces ha dado la facultad, el permiso para que las mujeres también den la comunión. Entonces, las religiosas pueden dar la comunión, solo lo único que se les pide es que tengan una preparación adecuada para el ministerio que van a ejercer. Pero sí se puede. Sí, claro. Claro, sí. Y yo creo que la gente, hay que explicarle a la gente, ¿no es cierto?, a la asamblea, que reciban la comunión. O sea, la comunión es la misma. No es que la que da el sacerdote vale un poquito más que la que da la señora que está casada. Es la misma comunión. Es el Señor. Así es, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de cosas, sí, a mí también a veces me da la impresión cuando está dando la comunión el sacerdote tiene una fila de 20 y la persona de la señora tiene 2. Yo digo, pásense acá. O sea, para hacerlo más fluido para todos. Además, todos nos vamos a beneficiar, ¿no es cierto?, con que sea todo más fluido. Pero así es. Sí, pues. Sí. Sí, comulga nomás. Sí, no pasa nada. Bueno, ya, padre. Bueno, muchísimas gracias, Padre Juan Carlos. Un fuerte aplauso para el Padre Juan Carlos. Muchas gracias, Padre Juan Carlos, por aceptar la invitación que te hice llegar.
La verdad que nos has instruido bastante. Sabemos que has hecho un sacrificio en venir aquí, no es tan cerca. Y de parte del grupo de liturgia vamos a darte un pequeño obsequio para que siempre nos tengas presente en tus oraciones. Te encomendamos en tu ministerio. La hermana... Muchas gracias. Vamos a pedir al Padre Juan Carlos que nos dé la bendición. Mañana no hay charla, mañana hay hora santa. Luego el rosario a las 7 de la noche tenemos la hora santa. Y el día viernes sí tenemos la última sesión con Sor Claudia, que es de la Comisión Episcopal de Liturgia. Así que les invito a cerrar con broche de oro esta semana de liturgia. Le pedimos la bendición al Padre Juan Carlos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que nos has reunido, que estás aquí en medio de nosotros, que conociendo cada vez más todos tus dones, especialmente tu presencia en la liturgia, podamos amarte, podamos seguirte y podamos así servir a todo el mundo. Te pedimos que nos bendigas en esta noche y nos protejas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias.